Pues bienvenidas a todas, bienvenidas a todos. Gracias por asistir a este webinar que, como ustedes saben, está llevándose a cabo número 30, que si bien es cierto, ha tenido eh, ya 30 sesiones con respecto al tema de cambio climático y se han logrado hace 5 una serie de compromisos importantes con respecto al tema. Bien sabemos que hay muchas cuestiones que no se han logrado desarticular eh, para no solamente mitigar el cambio climático, sino a las entidades o a las personas que nos afecta directamente. No hemos logrado tener un impacto en la modificación de nuestras formas de producción y formas de consumo, en una gran cantidad de gases de efecto invernadero, pero además porque sigue viéndose una manera extensiva de la producción, una manera de producir alimentos que no llegan a todas las personas, una limitación extrema en cuanto a la participación de la diversidad de las personas en las públicas. Y actualmente en varios países o en México de manera particular, se ha detenido la política pública con respecto a cómo disminuir los efectos del cambio climático o cómo evitar que la temperatura se incremente. Esta razón que vemos importante haber realizado este webinar con la idea de hacer una reflexión sobre este problema y sobre la diversidad de personas y en particular de las mujeres en términos de su participación e incidencia en defensa del territorio, en la defensa de sus sistemas de producción y afecta directamente en los derechos humanos de las personas. Por ello, invitado, bueno, Gislene Moreira y Arce Torres han hecho un espacio para participar en esta reflexión que quisiéramos que fuera una reflexión colectiva, analítica o simplemente de aclarar dudas o profundizar sobre el tema. En este caso, voy a presentarles cómo va a ser la dinámica y la dinámica primero va a presentar Gislene. Voy a presentarla, leer rápidamente su currículum o su trayectoria profesional. Ella va a exponer entre 15 y 20 minutos y después les vamos a dar la palabra para ajustar la reflexión colectiva. Posteriormente, Marce Torres va a tomar el micrófono, va a exposición y de igual manera vamos a abrir los micrófonos a las personas asistentes que puedan hacer sus reflexiones, sus comentarios y demás. Mientras tanto, bueno, esperamos que se sumen las demás personas que están inscritas, puedan escucharnos y aportar todos sus conocimientos, experiencias o compartir sus dudas y reflexiones. Empezaría por entonces darles a la doctora Giselle Moreira, que es profesora titular de la Universidad del Estado del Brasil, donde se desempeña como docente e investigadora del curso de Perú y junto a diversos movimientos coordina el Observatorio de Conflictos Socioambientales de Chapada Diamantina. Ella es egresada del doctorado de investigación en ciencias de la Flaxo, México, con la tesis que fue premiada Las hormigas de Macondo, contra hegemonías y las luchas por las leyes de medios en Argentina, Brasil y Venezuela. Actualmente desarrolla un intercambio de postdoctorado en el proyecto La Guerra de Olla, Mujeres y Contrahegemonía en la Transición Energética, Avances desde Brasil y México, con supervisión de la doctora Gisela Saramber. La iniciativa es una cooperativa de la Universidad Estatal del Río de Janeiro. También desarrolla una instancia como investigadora visitar CIEX de la UNAM. Yeslene, te dejamos el micrófono para tu exposición.
Hola, buenas tardes. Un gusto. Muchas gracias a Colaboratoria, a Balbina, a Daniela por la invitación, por el cuidado, ¿no? Y principalmente a ustedes por la confianza. Quiero compartir algunas ideas y no pienso en traer un gran tratado sobre el tema de los feminismos. Creo que México tiene un histórico de pensamiento feminista ya muy avanzado y yo me siento ando en la investigación de esos asuntos, pero en temas de COP y de toda esa discusión sobre cambios climáticos y transición socioenergética me apto para apoyar en esa discusión y quería mucho que pudiéramos hacer eso presencialmente. Está platicando acá en Brasil en un calor de 40 grados y con una gripa terrible. Les pido disculpas si no les platico bien o si me oyen el español. Yo quiero comenzar porque Daniela hoy me pidió, a ver, una- un texto, algo que pudiera introducir, ¿no? La conversación. Entonces, yo sugerí un poemita que se dice así, SOS, dice, hijos de generaciones, a quienes tanto es hoy aún los asío, a sus hijos mañana no lo sé. Pues veo todo devastado. A mi alrededor, piedras, árboles que caen. Cuánta maldad encontré que solo les hice el bien. La devastación es inmensa. Solo es menor que la inconsciencia de esa gente que me maltrata. Amplias carreteras para el drenaje de la invaluable minería me destruye a mí y al verde del bosque. Barra, bocaina, córrego, mocó. Ay, Piatán, ten piedad. Lucha por mí mientras hay esperanza. El es la unidad, la fe, la fuerza y la acción. De jóvenes, adultos, niños. Ayuda urgente. Es el manantial que te pregunta. Las aguas cristalinas siempre han brotado. Sea cual sea el valor del mineral, dime sincero, ¿en cuánto estimas mi valor? Este es un poema de Catarina Silva y es una de las mujeres con quien trabajo. Ella es agricultora, vecina y actúa enfrentando un proyecto de minería de fierro que es emprendido en Chapada Diamantina. Es una zona de montañas en la zona árida de Brasil. Sería más o menos la región de San Luis Potosí en México. Tiene un clima semiárido parecido, no llega a ser un desierto. Y tiene una zona alta de montañas donde están una serie de nacientes y ahora sí minerales raros, críticos, estratégicos, en fin, incluso el fierro, ¿no? En la comunidad es el fierro y es una compañía inglesa, una multinacional que se llama Iron, que ha revelado que su proyecto no es apenas minerar fierro, ¿no? Es un proyecto de transición energética que piensa crear una siderúrgica, la primera siderúrgica verde de Latinoamérica, que es una guía que trabaja con tecnologías de fierro briquetado, no sé con palabra en español, porque usan esos términos técnicos para nos poner con cara de no sé qué son. Pero la verdad es todo el proceso siderúrgico normal, convencional, solo que movido por energía, ¿no? Entonces tiene las energías de las hidroeléctricas que están en la región. Ahora está implantando más de 1.100 megaproyectos de energía eólica y solar y empiezan las investigaciones para el proyecto de hidrógeno verde, que también usa una cantidad absurda. Y la comunidad de Catarina está paralizando ese proyecto. Denunció hace años que la comunidad lucha contra eso. Catarina es una de las, o liderazga, no sé cómo se dice, pero bueno, es una de las lideresas que está adelante de ese enfrentamiento y consiguieron comprobar en el Ministerio Público de Bahía y han paralizado el proyecto y ahora abrieron un litigio en tierra, porque el gobierno de Bahía, al revés de que es un gobierno,
creo que es importante ir trayendo esos contextos, eh, ha dicho que es el proyecto prioritario de transición energética para el estado de Bahía. Y al decir eso, el gobierno ha firmado una parcería, ¿no? Un acuerdo con esa multinacional en defensa de la seguridad y la soberanía brasileña de los derechos de las comunidades. Acá llamamos quilombolas, que son etnias afroindígenas muy típicas de Brasil y que estarían ahí implicadas en la Convención 9 de la Organización Internacional de Trabajo, pero nunca fue hecho la consulta previa. Pero bueno, es una, ¿no? Con su poema y su lucha, es una de las muchas mujeres que acompañamos el observatorio, que hacen esos enfrentamientos concretos, corporales, pero también comunicativos, simbólicos, a un modelo de transición que sigue anunciando que es verde, que es libre, pero que destruye nacientes, que pasa por encima que ancestralmente han sido violentadas desde la colonización. La comunidad de Catarí, comunidad que tiene una forma de nacimiento muy distinta, y creo que esa es una diferencia importante en términos de México. Las narrativas de la comunidad, la memoria, ella fue creada por dos mujeres africanas que huyeron de la minería de oro en una zona cercana y se unieron a un niño indígena que tuvo su tribu, su dizimada, ¿no? Entonces ellos se unen y de ahí nace la comunidad de la Bocaina. Es una narrativa distinta porque la mayoría de las comunidades de la zona nacen de mujeres que fueron agarradas, agarradas en el mato y violentadas, y ahí nace la fundación, ¿no? El milenio de la fundación a partir de esas mujeres sometidas. Y las mujeres que no se someten, que así como las antiguas mujeres secuestradas y esclavizadas de África, siguen buscando territorios de libertad y van creando otros imaginarios. Entonces, de la minería de fierro y la posibilidad de financiarización de los minerales, de la naturaleza, la comunidad ve sobrevivencia y de sueños de libertad. En mi proyecto de postgrado, que soy muy agraciada de ser acompañada por Gisela Zarenberg, lo hice año pasado con una parte con comunidades mexicanas afectadas. Me fue percibir que ese es un imaginario muy común en Latinoamérica, ¿no? Yo ya había hecho mi doctorado también cruzando toda Latinoamérica y por suerte siempre con comunidades. En la época investigaba lo simbólico de las luchas por comunicación, pero ya sí ahí la cuestión ambiental muy fuerte, pero siempre desde el punto de vista de las mujeres. Y entonces me empiezo a cuestionar por qué las mujeres han asumido otro rol, un papel a más como defensoras cuando ya tienen una sobrecarga absurda, ¿no? Ya están ahí hace siglos, ¿no? Con la sobrecarga del patriarcado, del trabajo invisibilizado, ¿no? Desde de la economía doméstica en que el trabajo femenino es una forma más de apropiación y expropiación del. Entonces, ¿por qué esas mujeres asumen ese rol comunitario? Y estoy intentando entender eso desde lo simbólico. Y para eso me ha ayudado mucho los feminismos latinoamericanos, en especial los feminismos comunitarios y feminismos indígenas, feminismo de Vandana Shiva, pero también Caroline Merchant. En fin, a principio empecé este acercamiento con mucha desconfianza. La mayoría de las feministas tenemos una desconfianza al ecofeminismo que es, ¿y ese feminismo qué? Porque eso de la madre tierra y eso de las mujeres de Chapada que acompañan a decir que son guardianas de las madres del agua. Mi proyecto le puse el nombre
Oya. Oya es una diosa afro-brasileña, también conocida como Yansan, que es la dueña del tiempo, la que mueve los vientos y las tempestades, ¿no? Entonces hay un imaginario mítico muy fuerte que es acerca el femenino de la naturaleza. Y el ecofeminismo es la gente teórica que más me ha ayudado a acercarme de esa comprensión. Por lo que yo quisiera, desde la economía política de la comunicación, mirar eso desde la apropiación cultural de ellos y de la industria cultural y de la sumisión en la colonización, no puedo porque las mujeres me dicen lo contrario. Entonces, era como si yo estuviera afirmando que para ellas es distinto. Entonces, se me hace que mi trabajo como investigadora y también como militante junto a ellas es buscar respuestas para lo que ellas me presentan como las concretas. Entonces, mujeres como Catarina y tantas otras, son más de 100 mujeres que acompañé sistemáticamente, así como las que acompañé en México, me traen esa novedad de que hay una fuerza en la naturaleza desde el principio del feminismo y que las mujeres tienen una capacidad, y hay otra vez mismo de la banda nativa, y así como las del feminismo comunitario, ¿no? De América Latina, la Paredes en Bolivia, la Moira Milán en la Patagonia Argentina, en fin, tantas hablan de esos acercamientos. ¿Por qué? Y es una construcción histórica del patriarcado. Entonces a eso vamos, ¿no? Esa histórica del patriarcado ha dejado a las mujeres las tareas del cuidado, que la economía femenina lo habla también. El tema es que tras milenios de trabajo en el área del cuidado, las mujeres llegan en ese momento histórico de acerramiento de disputas, de acerramiento de los conflictos ecológicos, como guardianas de un patrimonio, propia identidad. Y al reconocer el territorio, también una tierra violada, víctima de la colonización, hay un proceso de autoidentificación muy fuerte en ese momento, y que defender el territorio es defender también sus propia vida. Tenemos conversas aquí muy fuertes, por ejemplo, porque trabajo con la información, con la comunicación. Entonces hay momentos que preguntamos, ¿visibilizamos la luz que están haciendo o lo seguimos haciendo desde los silencios, ¿no? Que es la forma política de las mujeres de trabajar desde la cocina, desde el chisme. Son otras ejes de comunicación que no pasan por los grandes medios. Crean otros imaginarios simbólicos como las leyendas, la espiritualidad. Entonces van creando estrategias ahí de supervivencia en que decidimos, ¿eso va a salir a la prensa? ¿Lo denunciamos o no? Y hay algunas que ahora sí, porque mi pueblo solo grita en la hora de la muerte y ahora sentimos pena porque no hay más para dónde huir. Antes las sierras, aquí en esa zona, las zonas de refugio, como el esconderijo delante de la colonización. Yo escuché parecida con las mujeres mayas que defienden los cenotes en Mérida, la península de Yucatán, y escuchamos cosas muy parecidas, ¿no? Aquí era la zona de refugiados, pero diante de nuevos ciclos de violación del territorio, nuestros cuerpos no tienen más para dónde ir. Entonces, hacemos el enfrentamiento también en el nivel mediático, simbólico, con Catarina, que estamos ahora editando y le vamos a transformar en libro, aún con todo el proceso de persecución que tenemos por su vida. Pero ella dice, no tengo otra perspectiva de vida, voy a morir de cualquier. O porque cuando implementen ese tipo de emprendimiento en yo ya estaré muerta, ¿no? Muerta por adentro. Si no hago nada, estaré muerta por adentro. ¿Y a dónde va eso con la COP, ¿no? Fue la promesa que hicimos, que íbamos a la COP. La COP se entiende como una conferencia entre partes, ¿no? Una área de acuerdos donde se establecen discusiones políticas entre países, los miembros de la ONU, para definir metas para la transición ecológica, para la crisis climática, para el colapso, que es el nombre que yo prefiero usar, ¿no? Para un momento.
ruptura profunda en la sociedad como la vivimos. Una sociedad que construye los últimos dos ciclos, además de toda la carga del patriarcado, en los últimos dos ciclos como una sociedad que se vació en el consumo masivo de energía. Todo su imagen es, somos una sociedad desarrollada cuanto más energía consumimos. Cuanto más tenemos de productos, cuanto más tenemos de ganancias, más somos felices. Y la COP ahora se ha transformado en un lugar para repensar ese escenario de colapso, pero al revés de estar proponiendo discusiones más profundas como tasas de decrecimiento, como rupturas con el modelo de acción ecológica, está reproduciendo y se ha transformado en un centro de cooptación o estamos llamando de la conferencia de las corporaciones. ¿Dónde dice eso? ¿Es una crítica de tu cabeza? No. Se pueden acompañar los noticiarios más críticos o de las izquierdas o los pensadores que están acompañando la reunión. Es impresionante cómo las grandes corporaciones como Shell, la Hydro, la Vale, que es una minería brasileña multinacional, son responsables por grandes tragedias ambientales, son las principales productoras del discurso que está basando la construcción de los acuerdos. Entonces, la COP hoy es un escenario que se ha transformado en un palanque discursivo, así la tenemos mirado con mucha desesperanza. ¿Y quiénes están haciendo la ruptura? La cúpula de los pueblos, ¿no? Otra vez son mujeres indígenas, por ejemplo, no sé si han acompañado que en ese fin de semana mujeres indígenas llevaron a sus bebés y paralizaron la entrada y salida de personas en la comunidad. Y llevaron sus bebés pidiendo la presencia del presidente porque en sus comunidades, la Munduruku, que fue la etnia que lideró este paro, no, no ha avanzado apenas ningún cambio en servicios a sus comunidades, aunque se use el término la identidad indígena todo el tiempo, cómo se ha profundizado proyectos de ley que tienen el discurso de la habilidad, pero esos proyectos están amenazando directamente a sus territorios, contaminación minera, como corredores de soya, o privatización, además de la amenaza del petróleo en la foz de Río. Entonces, la cúpula de los pueblos intenta dar visibilidad a este otro discurso, y los imaginarios están en disputa todo el tiempo. No sé si vieron la mascota de la COP, es un curupira. Curupira es un encantado, una ley brasileña que es tomada como folclore. Trata de un ser místico que vive en las matas y que tiene un cabello de fuego y que asusta a los cazadores o que expulsa a aquellos que quieren destruir su ecosistema. Es una leyenda muy común, pero para los pueblos originarios no es una leyenda, es un ser sagrado. E incluso hubo protestos en la COP contra ese uso mercadológico y dóctico de su sagrado, como si fuéramos a usar, por ejemplo, la Virgen de México, que es un ser sagrado para los pueblos mexicanos, la usáramos como una figura mercantilizada para hablar de un tema y que fuera destituida del pecado original. Bueno, entonces estas disputas simbólicas son mi interés a partir de los concretos y reales y de los enfrentamientos de esas mujeres. Les puse un poco de mis acercamientos y a fines de cierre les confieso que tengo usado mucho la psicología junguiana y la idea del inconsciente colectivo para dar esos datos, aunque yo no me considere una persona con ciencia para hacer tales aportes, pero sí me parece que es muy serios ahora de cómo cambiamos la mentalidad de toda una generación en algo tan urgente
diante de un escenario de dominación cultural, inteligencia artificial, con ampliación del consumo y que la gente consigue mirar a sus fantasmas, ¿no? ¿Cómo podemos mirar a eso sin hacer sesión de terapia colectiva? Y me parece que las mujeres que están haciendo el enfrentamiento son las que más han se acercado a esa idea del inconsciente colectivo más primitivo, o sea, esas mujeres y por eso otra vez el ecofeminismo, no porque lo sagrado era femenino, no que la tierra fuera femenina. En todo el principio de la historia humana siempre un duplo. Querimos la narrativa masculinizada y a esas mujeres se acercaron a lo excluido, a lo dado, pero en sus prácticas cotidianas tiene espacio para lidiar con esas tendencias, esa pulsión y esa identificación con un femenino sagrado que otras urbanas fuimos enseñadas a olvidar. Y desde ahí me parece que hay camino, desvendar el extrañamiento del feminismo eh, más racional, ¿no? Entonces, es buscando caminos del medio entre esos muchas posibilidades, ¿no? De encrucijadas, se dice eso. Pero bueno, ahí abrimos para el... Era lo que pensabas, Balbina, y podemos platicar, o Marcela, por favor, sustituí. A ver, ¿para dónde No vamos? sé si yo Bien, si sé. quieren, le dejamos al auditorio si tienes preguntas o quieres profundizar en cómo las mujeres en la defensa del territorio cuestionan también el ejercicio de sus derechos o de la carga de trabajo, no solamente o imposibilidad de participar o no, porque si bien es cierto, ellas defienden el territorio, defienden los recursos naturales con los que ellas están, viven, sobreviven, tienen, cuidan, y que tienen amplios conocimientos, por lo menos en las mujeres que yo conozco en México hay una gran limitación en la posibilidad de participar en la toma de los hombres. El cuestionarse su dificultad para conciliar su situación y su trabajo de cuidado, incluso el que las propias niñas adolescentes se sientan, las mujeres delegan en las hijas adolescentes estos trabajos y entonces las mismas jóvenes adolescentes se enfrentan una doble contradicción. No pueden estar ahí, ellas tienen otra expectativa de vida y aunque entienden la vida del cuidado del territorio, a ellas, a las adolescentes, se les junta este trabajo o se incrementa también el trabajo de cuidados en las niñas. ¿Cómo ves esto, Giselle? Y no sé, bueno, esto sería una pregunta que me surgió, pero bueno, la idea sería que todas las asistentes también pudieran, bueno, les damos la palabra y que pueda Giselle, junto con esta, ir haciendo algunas más preguntas. ¿Alguien de ustedes quiere participar? Bien, entonces, Giselle, ¿cómo ves? Bueno, Damos ah, posibilidad. vamos, y con las cámaras cerradas me, me Mm, quedo aquí con la angustia de que no podemos establecer canales de diálogo, pero ahí vamos. Es muy buena pregunta, Balbina, porque como he dicho, el patriarcado ha subjugado, invisibilizado cuerpos durante siglos, ¿no? Y en esas comunidades que yo acompaño, y que estuve participando ahí, conversando en México, el patriarcado sigue esa lógica dominante, tanto que el modelo, ¿no? de transición energética sigue siendo un modelo construido desde hombres en una política que es perversa con las mujeres. Incluso toda la solidaridad a la Claudia Sheinbaum, pero lo que ocurrió ayer, vivimos algo muy similar con Dilma en Brasil.
¿no? Mujeres en la presidencia, en el poder. Además de tienen que parecerse siempre muy fuertes, muy machas para estar ocupando esos roles, también son más víctimas de misoginia, ¿no? Del odio y todo ese patrón acumulado. Y enfrentar a toda esa carga pasa a todas nosotras. No sé cómo son, ustedes, pero yo enfrento el patriarcado en la universidad todos los días, ¿no? Cuando nos desafiamos desde otras lógicas aún más. Entonces, esas mujeres lidian con eso cotidianamente y dice que con una carga de violencia mucho más grande porque es invisibilizada. Cuando se piensa política para las mujeres, el avance ahora es económico, ¿no? De hacerlas, por ejemplo, participantes en el Bolsa Familia, que es una política del gobierno, y eso les permite tener recursos, más No, dinero que antes no tenían, pero también viene con cuidados, ¿no? Tienen que garantizar que el niño va a la escuela, en fin, toda la cuestión. Pero las mujeres ya acumulaban sobrecargas muy grandes en esa zona donde yo trabajo en especial, que eran como viudas de la sequía. Ese era el término, porque en los periodos de sequía, ¿no? De la época que la seca era muy fuerte, los hombres eran invitados a ir como mano de obra barata en las grandes capitales guardianas del territorio. Entonces, lo que ellas me decían es que las mujeres esas ya era un proceso que ellas habían construido a lo largo de décadas como eh, el brazo, como la fuerza, ¿no? Que sostenía sus territorios. El tema es que la llegada de los megaproyectos de la transición energética, las eólicas y las minerías contemporáneas, ha creado una sobrecarga que les tira el territorio. Ellas no tienen, por ejemplo, el derecho a tierra. En general, la tierra es de los hombres. También cuando llegan los contratos de la energía con el proceso de decisión contemporánea, afecta a ellas porque las empresas buscan hombres para negociar y efectúan los acuerdos a partir de criterios monetarios en un bar, por ejemplo, y las mujeres no participan en decisiones. Entonces, para ella es muy recién el pedido o la lucha por una política pública. Entonces, para nosotros ha costado mucho en esas dinámicas y entender que la forma como ellas participaban en la política no estaba en los partidos, no estaba en las asociaciones comunitarias. Ellas siempre dijeron que preferían participar, por ejemplo, con las cocinas. Su forma, su estrategia de participación estaba, pero ahí influencian las dinámicas. Por ejemplo, para hacer un caso más mexicano concreto, ah, deben conocer la TOSEPAN, la cooperativa, ¿no? La central de cooperativas en la zona de Puebla, la Sierra Norte de Puebla. La historia de Tosepan es siempre contada a partir de las protestas y que la gente, ¿no? Buscó dar la realidad local desde el precio del azúcar. Pero lo que poco se habla es la pelea por el precio del azúcar contra los cacicazgos locales empieza los reclames de las mujeres que no tenían azúcar en su casa, que no podía más comprarlos para los niños. Entonces, las estrategias de participación política de las mujeres no necesariamente son visibles, pero siguen enfrentando y reproduciendo esos mismos problemas que traíste, ¿no? La violencia sexual, la reproducción de los estigmas de género, porque fuimos educadas así. Entonces, ahí yo creo que el feminismo urbano contemporáneo tiene mucho que construir como puentólogo para apoyarnos a pensar estrategias de hacer las luchas de como una agenda pública para esas mujeres que son defensoras concretas. Pero hay algo que me llama mucho la atención, es que ellas también me dicen que no quieren pelear contra los hombres. Es algo que viene, escuchan el nombre feminismo, les da como un clic. No, yo no soy feminista. Hasta que empezamos el diálogo, dice, entonces ahí sí soy feminista, pero no quiero a mi marido como enemigo. No quiero que vaya a la cárcel, porque él también es víctima
del capital, también es víctima de la colonización, son muy afectadas, por ejemplo, por el alcoholismo, con tasas de suicidio altísimas entre los hombres. Hombre, tampoco se encuentra espacio en esas lógicas de reproducción de la neocolonización, del neoextractivismo, ¿no? Entonces, es todo muy complejo y no sé si te contesté. A ver si alguien se anima a otra cuestión. Está mudo, Bien, Albina. alguien que quiera participar, si no, haría presentarles a Marce y leer su FIA y poder platicar, me seguro, sobre estos. Ella es doctora también en Ciencias Políticas por la Universidad Americana en Washington, maestra en Antropología por la Pontificia Universidad Católica de Perú y es licenciada en Derecho por la universidad. Sus áreas de investigación incluyen los conflictos socioambientales entre industrias extractivas y pueblos indígenas en Bolivia, en Perú y en México, énfasis en el derecho a la libre determinación, consulta previa y participación socioambiental. También es profesora del curso de métodos cualitativos e imparte el seminario de sociología. Ella es profesora investigadora de la Flaxo, asimismo es miembro del ejecutivo del Programa Nacional Estratégico de CONACYT de Energía y Cambio Climático en México, en el área de sistemas energéticos sustentables, enfocado a garantizar el acceso a energía a las comunidades indígenas del país. Actualmente ella coordina el proyecto de investigación titulado Transición Energética, Conflicto y Justicia Ambiental. Marce, si gustas tomar el micrófono. Muchas gracias, Balbina. Qué gustazo estar con todas ustedes. Qué gusto coincidir con Gislene y escuchar, ¿no? Me sorprende que haya varias chicas conectadas a escucharnos. Siempre es una sorpresa muy grata, y con quienes tal vez podamos entablar conversación. Veo nombres conocidos, no veo los rostros, pero veo ahí algunos nombres que me emociona mucho verles. Em, Agradezco la introducción esta y la presentación que nos hizo. Yo la conocí el año pasado y la verdad es que fue como transformó mi manera de entenderme en la, llamemos, ecofeminista, ¿no? Igual que Gislene, y seguro que le va a pasar a ustedes, los ecofeminismos, sí voy a llegar a la COPE, voy a hablar algo, no quiero que, o sea, no sé, no quiero que se me olvide, pero bueno, me interesa contarles un poco de esto, ¿no? Creo que los ecofeminismos, igual que dijo Gislene, pueden asustar un poco, al menos en, en la academia y tal vez en sociedad civil. eh, Hay muchos, varios, y algunos son estos que se les llama esencialistas, ¿no? Que romantizan la posición de la mujer, y su rol como mantener relación privilegiada con la naturaleza. Escucho a algunas amigas que cuando les hablo del ecofeminismo todavía, ¿no? Me dicen, no, no, yo no quiero ecofeminismo, no, no me gusta el... Si es marxista, bueno, sí, si es la vertiente marxista, ahí estamos hablando bien, ¿no? O sea, ya es más académico, más científico. Em, y he estado reflexionando sobre esto y creo que lo maravilloso de hablar de feminismos es que estas corrientes, ya sean las más marxistas o las más esencialistas o romantizadoras, pueden coexistir y son verdaderas en sus tiempos y espacios específicos. Em, Hace poco es una reunión de mujeres indígenas de varios países que se organizan en de mujeres, y estaba esta tensión entre tensión en el contexto de mujeres, ¿no? Todas nos entendemos cuando hablamos de esto, pero digamos, algunas defendían un poco esta de defender el pasado y el rol de la mujer como dadora de vida, ¿no? No querían también esto, no somos enemigas de los hombres, el hombre no es el enemigo,
defendían mucho lo antiguo, ¿no? Esta identidad de, sí, llamemos de los abuelos, ¿no? De volver a un pasado idílico, mientras otras, las más jóvenes, hablaban de ocupar puestos públicos, acceder a universidades, tomar las decisiones sobre sus territorios. Entonces, eso me hizo reflexionar acerca de cómo esta valorización del femenino, de lo femenino, en contextos eh, donde las mujeres están muy libres, ¿no? De guerra, de diferentes violencias, donde pensar, pedirles que ocupen cargos públicos y que ejerzan sus derechos realmente es un insulto por las condiciones que tienen, ya la revalorización del trabajo que ellas hacen es el fin en sí mismo, ¿no? Que ellas mismas en estas puedan voltearse y mirar la vida que tienen y lo que sostienen sin lenguajes de otros feminismos, digamos, es importante, ¿no? Entonces creo que esta coexistencia de estas corrientes me parece del valioso de, de la diversidad ecofeminista. Em, yo voy a hablar desde mi experiencia como, como una persona que desde hace mucho tiempo está muy interesada en proteger ecosistemas valiosos, proteger la tierra, llegar a sostenibilidades que permitan una vida digna y defender pues estos espacios territoriales que son fundamentales para existir. Yo llegué tarde al feminismo, siempre lo digo, de este camino con mi relación con la naturaleza, con el entorno ambiental, cuando yo tenía 25 años, hace casi 20 años ya, y empecé a través de la academia en mi investigación de antropología en Datem del Marañón, una comunidad en el norte de la Amazonía peruana, ligando la defensa de, digamos, de los bosques en contra del petróleo, ¿no? En aquel momento, cuando empecé mi investigación, era 2009, privatizando la tierra comunitaria para favorecer la industria de hidrocarburos, ¿no? En este entendido del crecimiento económico y todo lo que ya conocemos. Entonces me interesaba entender defensa, ¿no? Y fui a esta provincia, estuve muchos años trabajando además ahí como de una organización indígena. Toda la organización era liderada. Mi trabajo fue con hombres, los líderes eran hombres. Esto ha cambiado realmente a lo largo de los años para mí, y lo que me han dado los feminismos ha sido pensar relación con la naturaleza ya no en términos únicamente de defensa, que era una palabra que teníamos todo el tiempo, ¿no? La defensa del territorio, la defensa del territorio, la defensa de la tierra, la defensa de los bosques, la defensa del agua, o de resistencia solamente bajo este esquema de urgencia, porque yo era muy joven y sentía en ese momento bueno, que la Amazonía se iba a destruir, que el avance del petróleo no iba a dejar ni un árbol. O sea, era toda esta narrativa, ¿no? Colapsista, que, pero suscribo ahora más entusiastamente desde el feminismo, la verdad debo decir. Pero bueno, de urgencia de que tenemos que actuar y proteger. Estuve viendo fotos de 25 años, en aquellos años de planear protestas y organizar movilizaciones en gobierno. Lo mucho que trabajaba y lo mucho que daba de mí, siempre estaba rodeada, muy, muy simbólica, todos de estos hombres con sus flechas, ¿no? Defendiendo el territorio. Y me acuerdo haber trabajado ¿no? En organizar eventos, sí, llegada a estos líderes hombres a donde tenían que llegar para hacer sus manifiestos defensivos. Sin embargo, ahora entiendo más esta relación mía con la protección de lo común
de la naturaleza de la que somos parte y a la que tenemos. En términos de necesidades presentes, ¿no? De satisfacer las necesidades presentes, eso se lo escuché a Yayo Herrera, una ecofeminista española, que me hizo mucho sentido, ¿no? Como esta satisfacción de necesidades presentes para pasar la vida, ¿no? Ya sea en términos de acceso a recursos y el ejercicio del poder, y salir un poco ya de esta narrativa de urgencia y de defensa y de resistencia. Únicamente, esto no significa de ninguna manera, chicas, porque ya sé que alguna de ustedes ya se volvió loca, ¿no? Esto no significa negar que estamos en un momento, una catástrofe climática producida por el capitalismo, por el modelo colonizador, el patriarcado en general. Sin embargo, pensar estos problemas a través de actuar defendiendo, para mí ya no y sigue reproduciendo en muchos aspectos el patriarcado, ¿no? Entonces, esta idea de estar cuidando, ¿no? Como cuidadora, cuidando y cuidándome, me permite visibilizar mi propia existencia como valiosa, ya sea que no estoy en la chera amarrándome de un árbol como cuando era joven y con las flechas y demás defendiendo la Amazonía, y la de muchas mujeres, ¿no? Que cuidan y que sostienen y que hacen habilidad, sin estar en las primeras líneas de batalla o las más visibles, aunque son las mujeres y los cuerpos de las mujeres los que finalmente salen y protegen la tierra, ¿no? Y que los líderes las ponen ahí estratégicamente muchas veces para protegerse, y bueno, estratégicamente, ¿no? Entonces, sin negar todo esto que ya sabemos, creo que los feminismos me aportan esta diversificación, ¿no? De lo que es el trabajo de protección de la tierra y, bueno, mi trabajo académico y de sociedad civil también. Espero que esté haciendo sentido y que no esté divagando demasiado. Entonces, bueno, feminismos ensanchan la noción para mí de relación con la naturaleza en tiempo de desastre climático, de colapso climático. Tal vez pueda hacer un poco más de sentido a lo de esta presentación. Porque visibilizan, son actoras sobre todo, que han permanecido y su labor también, y esto es gravísimo si queremos realmente empezar a diseñar sin que sea el diseño de Escobar pensado en términos así capitalistas y económicos, ¿no? Sino diseñar para lo común. Creo que hay desafíos muy importantes que los feminismos enfrentan. Hablamos de la protección de la naturaleza también, porque si bien implican la validación de la vida en general, no solo de unos cuantos, está este reto de cómo poner al centro la vida, que es lo que dicen las ecofeministas, y la reproducción de la vida, ¿no? Y las necesidades presentes, como las de organización y de organización política y de diseño y de políticas públicas. ¿Cómo ponemos al centro esto? Que esto implique necesariamente tener a estas lideresas ocupando los mismos cargos públicos de siempre que decía Gislene, ¿no? Porque justo hace unos días escuchaba a Rita Segato que los cargos también tienen género. Y esto es brutalmente iluminador, ¿no? Entonces tenemos que saber cuáles son los límites de tener mujeres ocupando estos cargos de poder tal como los entendemos. No digo que no, yo pienso que sí, importante, pero hay que ver qué tan tenemos en cada camino, ¿no? Entonces, solventar este desafío
por lo menos lo que yo estoy trabajando ahora y que Ghislaine trabaja hace muchos años, ¿no? Es este fortalecimiento de las organizaciones de mujeres, pero en la base, en lo local. Em, no sé si con objetivos claros, ¿no? Pero cuando yo trabajaba con las organizaciones por hombres, yo me la pasaba exhausta trabajando para garantizar que los líderes pudieran tener hospedaje, comida, todo lo que necesitaban los señores, ¿no? Indígenas, sí, defensores y todo lo que ustedes quieran, pero había que organizarles todo para que una mujer estuviera ahí para, ¿no? Que rápidamente se encargara de este tema. Entonces, esos años que yo trabajé ahí, que fueron como 5 o 6 años, sí me sentía profundamente sola a veces, ¿no? En lugares hermosos, pero en mi trabajo con ellos era muy solitario. Les escuchaba hablar sus discursos maravillosos de defensa de la tierra, pero era cuando me sentía acompañada y era en la casa con las mujeres que procuraban la comida, el chisme, la diversión de la vida, ¿no? Lo divertido del trabajo. Y hace poco que estoy con una organización de mujeres peruanas, es increíble el contraste de mi sensación, ¿no? Porque cuando estamos organizando los eventos me siento tan acompañada, ¿no? Tan como tenida y tan sostenida, ¿no? Como que no de cosas de mí, ¿no? De que salga algo, de que salga, disculpen que esté hablando de mí, no por hablar de mí, sino porque creo que tal vez puede dar algún ejemplo de lo que los feminismos pueden, cómo pueden atravesar la praxis de la defensa de la tierra, ¿no? Entonces, bueno, en estas horas de mujeres, la sensación del trabajo, la mía por lo menos, es muy distinta, ¿no? Se enfoca en principalmente en fortalecer el autoestima de las integrantes, son mujeres indígenas de diferentes partes de Perú, su capacidad de decir, ¿no? Y de que todas podamos entender que la palabra dicha en esos espacios es importante y es relevante, así como la vida que han vivido estas mujeres. La inmensa mayoría han atravesado violencia por parte de sus maridos en comunidades, o sea, las historias eh, de vida son muy sonantes, marcadas por la violencia y están trabajando, como dice Ghislaine, además de todo, para proteger sus territorios de la minería, del petróleo, de la droga. ¿Mm? Entonces, bueno, sí, creo que solventar este desafío por visibilizar, trabajar, pertenecer a este tipo de organizaciones, una de las maneras que yo he encontrado. Y ya finalmente, ya acá hablo de la COP y de lo que pienso, que ni, ni muy distinto a lo que dice Ghislaine, ¿no? La COP 30 presupone un futuro, ¿no? Habla de un futuro. Y que para mí lo importante de esta COP, siempre bajo el ente feminista, es la posibilidad que nos ofrece diversificar los caminos. ¿Mm? O sea, hay un camino que estamos viviendo inevitablemente, que es el de la crisis climática y el colapso, y que el colapso ya sucedió en edades, ya muchas sociedades colapsaron, otras están colapsando y otras inevitablemente colapsan. Pero este camino de, bueno, vamos al colapso, eh, que es el camino de la propia COP30, y que es, ¿no?, descarbonización como el objetivo, ya sabemos, ¿no? Mucho dinero, no hay descarbonización sin mucho dinero, ¿no? Financiamiento para objetivos de mitigación, prevención de cambio climático. Sin embargo, no te dice dónde va a salir ese dinero, ¿no? Sí, como dice Ghislaine, no hay ninguna medida que te hable de tasas de decrecimiento, de desindustrialización, ¿no?, de los países que más contaminan, hablando de emisiones, sino que vuelve bajo un discurso porque habla de transiciones justas, ¿no?, de pueblos indígenas,
em, finalmente, pues validar este camino que es la descarbonización. Cuando también sabemos que la crisis climática, la crisis general que vivimos, no pasa solo por las emisiones fósiles, sino que es producto de una manera de estar con la naturaleza basada en un crecimiento económico ilimitado y un avance que no se frena de la industria extractiva, ¿no? Un avance irracional. Entonces, esto no veo que se cuestione, hay cosas que me parecen interesantes, eh, pero creo que sí ahora mismo a mí la posibilidad de diversificar los territorios, ¿no? Porque este territorio, sin embargo, podemos habitar territorios distintos, ¿no? Donde la vida y el cuidado sí sean organizadores de la política. Y creo que ahí cada una, ya no quiero sonar muy romántica ni esencialista, pero creo que aquí es donde realmente podemos tener incidencia, ¿no? No quiero decir que no podamos organizarnos a través de sociedad civil, influir e incidir en los puntos que se ponen en la agenda climática, ¿sí? Pero creo que también tenemos que aprender nosotras, y esto me lo enseñan los feminismos, a manera y otros territorios, ¿m? Nuestros propios territorios, nuestras propias instituciones, nuestros hogares, nuestras propias comunidades, de trabajar con mujeres que llamamos defensoras y que, bueno, a mí ahora me gusta llamar cuidadoras, ¿m? Revalorando un poco también ese término. em, es que nuestras pequeñas vidas y nuestras pequeñas historias también son importantes, ¿no? La gran historia universal, pero los feminismos, al valorar la historia de vida de mujeres que reproducen la vida en sus tierras, en sus territorios, nos permite también entender que eso es importante y que es ahí donde la verdad es que podemos tener verdadera herencia, ¿no? Si no, simplemente vamos a es como cuando vemos lo que pasa, ¿no? Perdón que mi bebé está llorando. Es como lo que pasa en la guerra. Vemos todas las atrocidades que suceden y no podemos hacer nada. Con la 30 es lo mismo un poco, ¿no? Vemos todas las cosas que se acuerdan y no, pareciera que las otras no puede hacer nada. Entonces, como que valorar los espacios en los que sí podemos hacer algo es algo de los que me ha dejado más, digamos, entender la defensa de la naturaleza en feministas, ¿no? Bueno, voy a dejarlo ahí porque creo que ya me superpasé de tiempo y dejo para las preguntas. Muchas gracias, Marce. Pues, compañeras, no las vemos, no sabemos si están, nos acompañan, quisieran hacer comentarios, reflexiones, preguntas a Gislene. Sí, Ana Carolina. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio colaboratorio. Un gusto para mí saludar especialmente a Gislene y a Marce, que son referentes muy importantes para mí en este caminar. Y aprovecho que están acá y las estamos escuchando. Quería hacerles dos preguntas a partir de hoy nos comparten. Y la primera es justamente retomando esto último de los distintos espacios. Si ustedes han sentido en sus distintos acercamientos, ¿cuáles podrían ser como las posibilidades y desafíos de esas articulaciones entre distintos feminismos? Pienso ahora que me he estado intentando acercar hacia los ecofeminismos urbanos, en esta preocupación de decir, bueno, me voy acercando al ecofeminismo, pero ¿cómo hago para no ocupar un lugar que no me corresponde? Como no sentirme impostora defendiendo territorios que no son míos. En el ecofeminismo, en los ecofeminismos urbanos, he encontrado ese espacio de decir, eh,
el lugar que ocupo, el laboral, la ciudad que ocupo, la colonia que ocupo es mi territorio y ahí hay espacios de cuidado y de protección que puedo problematizar. Y en sentido, que tantas posibilidades, articulaciones y también desafíos hay en esas diferentes formas entonces de entender cuáles son los que tenemos que habitar, porque yo creo que ahí estamos un poco también perdidas, ¿no? De dónde tenemos la lucha y con qué esfuerzos y dónde concentramos la energía. Eso me parece pues importante y seguro ahí ustedes tienen una experiencia muy valiosa. Es con respecto también a esto que Mercedes nombraba de la urgencia, eh, que es acuerdo que no es negarla, pero que sí nos ha hecho mucho pensar en ver nuestro poder para imaginar nosotros, ya ni siquiera otros futuros, sino también mucho desde algunos ecofeminismos del mismo presente. Cómo habitar el presente y como no tengo tiempo y creo que todas estamos cruzadas, aunque desde diferentes posiciones, en el afán de resolver, y entonces en ese sentido, pues lo que nos vaya diciendo la COP, pues vamos haciendo porque tenemos ese espacio de sentar, pausar y decir, ¿y será que hay otras opciones para el presente? Entonces en los diferentes feminismos que ustedes han recorrido, cómo habitan el presente fuera de la urgencia. O sea, ¿es posible estar en el presente y habitar el presente fuera de esa urgencia? Y seguro que sí, y sí, sí, ¿cómo hacen las personas que viven el presente fuera de la urgencia? Eso, muchas gracias. Gracias, Carolina. Gislene, ¿quieres empezar? Ay, primero, Ana, qué gusto verte de distancia, que me dio un casi en el corazón, porque México me ha apapachado mucho. Siempre que voy a México me encuentro amistades y personas lindas. Y de lo que preguntas, te podría contestar con ruedas de donde nos conocimos en la Fundación Heinrich Böll, en que hay espacios en la ciudad para el intercambio, la solidaridad y la pausa, ¿no? Me parece que ese para mí es lo más sagrado, esos espacios de pausa con las mujeres en las luchas cotidianas. eh, por más que inventemos formaciones académicas y cosas de derecho y de no sé qué, lo que sí funciona es la conversa cuando estamos en las cocinas o inventamos un juego en un domingo. Vamos para las tareas de la cosecha y todos nos sentamos ahí a dibujar con el maíz, por ejemplo. Aquí sería con frijol, con la yuca o cosas así. Tareas del cotidiano se crían los espacios de pausa, ¿no? Estamos ahí buscando semillas juntas al traspatio y ellas me van enseñando cómo cosechan, y mi función es realizar lo que ellas hacen. Y cuando les llamamos a los espacios, ¿no? Y articulamos la lucha, el tamaño del monstruo que están enfrentando, porque ellas a veces ni se dan cuenta de lo que es, ¿no? Y ahí es la función de la asesoría técnica, por ejemplo. Mi lugar es de afectada, porque la zona vivo es afectada, entonces me considero afectada también, entonces la lucha de ellas es mía. Mi grado de conocimiento, mi lugar en la universidad me abre espacios de poder de acceder a información y llevar para ellas. Entonces, mi función es diálogo, ¿no? Lleva información de la guerra grande, como dice Marcela. Mira, el tamaño del problema es ese. Y ustedes están aquí haciendo ese enfrentamiento. Y al mismo tiempo crear los espacios, en general no soy yo la que voy, son ellas. Cuando hablamos de eso, no es mi voz, es la voz de ellas. Entonces, hacer esos puentes, que redes de solidaridad concreta, en que ahí yo uso sí un nombre, Lady, de crear canales de diálogo, de participación concretos. Yo reconozco mi lugar de poder. No soy una mujer blanca en el sentido peor de la palabra, pero aquí en Brasil soy reconocida como una mujer de tez clara.
Eso me permite hacer algunos espacios de poder y de un lugar de autoridad, porque en Brasil la cuestión de participación también es. Y reconocer eso es como que, entonces cuando llego a las comunidades, la lucha de la población negra no es la misma mía, porque la herida que ellas traen no son las mismas mías, pero sí podemos establecer canales de mecanismos de diálogo y de participación. No sé si te contesto, pero me parece que ese es el gran camino y la posibilidad que tenemos enfrentado, pero que eso no es fácil. Porque estamos en una edad que nos dice a todo tiempo que tú eres la persona que tienes que tener 1000 seguidores, o sea, tú eres el personaje. Entonces, ¿cómo vas a crear dinámicas participativas y colectivas si hay un de la sociedad en que tenemos que estar todo el tiempo hablando del ego, ¿no? En mí, entonces, hay ahí un camino muy difícil, me parece. Marcela, no sé si estoy hablando tonterías con la academia mexicana, pero en la academia brasileña hay un nivel de vanidades y de disputas en que la mayoría de los académicos hoy no consiguen las comunidades porque llegan siempre a dar clases. Y las comunidades no quieren escuchar a los saberes, ¿no? Quieren compartir saberes y ser reconocidos reconocidas, ¿no? Como constructoras de saberes. Y hacer eso, entender ese límite, y te hablo por mí, porque a veces llego ahí, yo sé todo de transición energética, fui en México, aprendí un montón de experiencias. Las mujeres, ahora no podemos, tenemos que dibujar maíz, ¿no? Tenemos que cosechar algo. Ahí yo entiendo que es el tiempo de la pausa, que es el tiempo de silencio, es la luna minguante y respetando su día de platicar. Y en el día que ellas quieren hablar, ahí sí me hablan. Entonces, dinámicas que para la academia no estamos preparados, así te digo, es un gran desafío. Feminismo académico hoy es lindo, maravilloso en cuanto a teoría, pero de práctica con cómo se es una tragedia. Así, yo no conozco ninguna gran feminista hoy que llegue a la base y consiga esta vez intercambios de diálogo. Chale, me voy a salir de aquí. No, ahora, pero es lo que tengo visto de experiencia, ¿no? Son construcciones muy especiales y muy difíciles, pero muy urgentes. De urgencia sigue, porque ahora voy a traer otro absurdo. Es que el sentido de la urgencia para una mamá es cotidiano. La comida 5 o 6 veces al día tiene que estar lista y la carga, porque el hombre aunque quiere compartir, no lo puede hacer. Su cerebro funciona de manera, entonces es el caos. Entonces hay un sentido de urgencia del niño que tiene que tomar baño todos los días. El sentido de urgencia es la rutina cotidiana, la sobrevivencia cotidiana. Para mí ese es el sentido de urgencia. Y al mismo tiempo percibir, hoy estaba aquí toda encamada en la casa y la urgencia de dar para dar clases y ver cómo están los niños. Por suerte, mi compañero es un México Construcción y sí llegó junto, pero los niños estaban jugando lindamente y yo fui a ver qué era, el silencio, la paz que reinan en la casa y estaban jugando y bunkers. Entonces ahí vuelvo. Eh, no tengo la urgencia de levantar porque estaba enferma, todos estaban garantizados, pero el pensamiento crítico sí es urgente porque mis niños están jugando de hacer banco. Y eso para mí es un síntoma de ese delirio colectivo en que vivimos, ¿no? Y, Balbina, ¿puede mutar mi micrófono cuando hable de más, por favor? No hay problema, Marce, tu respuesta, Ana. Estás en silencio, Marce. O tus audífonos se desconectaron. Seguimos sin oírte. Perdón, ¿ahí me van a escuchar? Ya ¿Sí? te escuchamos. Es que no sé por qué no funcionan estos audífonos. Gracias, Ana,
qué gusto verte, que no nos vemos hace rato. Con Ana con Círculo de Mujeres para la Despatriarcalización de la Transición Energética, que bueno, es uno de los espacios activos de mujeres de los que pues les contaba hace poco, ¿no? ¿Cómo habitar el presente fuera de la urgencia? No sé, estoy tratando de hacerlo, pero es justamente el reto que me he planteado, ¿no? En el que fracaso todo el tiempo, porque desde que tengo 25 años, como que el sentido de mi vida ha sido muy la defensa de territorios, ¿no? El sentido de mi práctica profesional, de todo esto, que no eran míos, pero que yo los sentía como míos desde los lugares, desde los países en los que me ha tocado estar. Entonces, bueno, siempre he estado muy absorta en esta idea, como que esto le da un poco de sentido a mi existencia, ¿no? Y me di cuenta que, no sé si les ha pasado a muchas, yo creo que algunas sí, em, que finalmente solo creemos que tenemos derecho a existir porque, porque estamos trabajando, ¿no? Porque estamos cumpliendo esta función de hacer algo que es valioso para la sociedad. Entonces, últimos años que es valioso porque tenemos que no colapsar o las injusticias y lo que sea. Y esto es muy patriarcal, pues, ¿no? Esto es lo que me cayó, esto es el mandato patriarcal sobre los cuerpos, ¿no? Porque producir bienes mercantiles o vender cosas en la academia también es una industria, ¿no? Eh, y, y, y es extractiva y es todo lo que es el mundo, porque es hija de este mundo. En- em, sí, como que en el último año me di cuenta de que yo en las grandes historias de la COP30 y la transición energética y todo lo que ellas ven diariamente junto conmigo, me di cuenta que yo no tenía un territorio, ¿no? Un territorio así de tierra donde yo pise, ¿no? De que mi pequeña historia está realmente marcada por la soledad, ¿no? Que sin el territorio, no sé, institucional, mi territorio institucional, pues odio a la gran mayoría de personas, les detesto, o sea, como que me olvidé de practicar unidad en mi pequeña historia, ¿no? Y claro, me ha caído el 20 de lo importante que es tener una comunidad y nuestras pequeñas historias y que esto nos lleva a las sustentabilidades y a estos territorios de diferencia, que Escobar y Leff y todos estos teóricos y demás, ¿no? Que no van a pisar, bueno, mucho vida un territorio de los que hablamos, pero teorizan y nos aportan y nos iluminan, que esto habla, me acuerdo en la playa disfrutando la vida, ¿no? Leyendo ahí, estamos hablando de Lev Escobar y las teorías maravillosas que nos dicen, bueno, sí, tienen su función, pero creo que esto, habitar el presente fuera de la urgencia es ciencia, construir vínculos, ¿no? Que valga la pena sostener en momentos de crisis. Que eso es lo que a mí, yo así me quedé sin eso, ¿no? Con mi crisis climática y sin nada que sostenga mi vida. Por el momento, mi vida profesional, diga. Nada, eso también es feminista, creo yo, ¿no? Ese es mi reto personal. Espero no haberme explayado demasiado en esto. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta, alguna reflexión que compartir? Bien, a mí me gustaría preguntarles, yo trabajé 10 años en la Sierra Norte de Veracruz, en una zona mestiza, por llamarle, no es una zona indígena, pero indígena, iniciando lo que sería la Huasteca de donde sí hay población indígena, hay 4 pueblos importantes, y en una unión de productores de café.
En otra zona, en Tezcatepec, también indígenas otomís, otra eran nahuas, tepehuas y otomís. Y en la zona de Guayacocotla, 12 territorios donde las afectaciones al territorio eran muchas por la expectativa de producir caulín en la zona de Guayacocotla. En la zona de Tilco tenía que ver con la transición de producir monocultivos a diversificar los productos para que no se quedaran ante una situación de helada, cosas que suceden en esos años. Y en Tezcatepec con un problema de transición en la economía que tenían las mujeres. Bueno, esto se los comento porque estoy a haber trabajado con diferentes grupos de pueblos indígenas y con mujeres de esos grupos de pueblos indígenas. Y algo que al escucharlas me interesaría ya después, porque esto les estoy platicando de hace 30 años. Y bueno, tuvimos una organización de más de 1,000 mujeres en toda Veracruz y con diversos proyectos productivos. Y el cambio no era todavía entonces una preocupación. Y por lo tanto, la defensa del tema tenía otros criterios. Por lo pronto, para las mujeres, indígena diferente a las mujeres, este, mestizas, porque además ellas producían, o trabajaban en lo que sería el manejo de los bosques. Pero todo este contexto, porque me preocupa, voy a traducir como las mujeres decían. Si nosotros tenemos una serie de necesidades y de preocupaciones, que si bien es cierto, no los entienden porque son diferentes nuestras preocupaciones y necesidades a la diferencia de los hombres, aunque estemos de acuerdo en mantener y cuidar el bosque, el agua, etcétera. Aquí el problema es cómo y quién va a vender o va a procurar nuestras demandas. Sí, porque era un trabajo de 3 años, identificábamos el trabajo, las demandas de las mujeres, un proceso de empoderamiento, donde las mujeres identificaban sus necesidades y ellas decían, ¿quién? Finalmente, nuestros hombres, que no son el enemigo, porque también hay que ver cómo se trabaja desde los feminismos, son contra los hombres, sino es la posibilidad de trabajar de manera en las mismas condiciones con los hombres para tomar fundamentalmente decisiones que en las zonas nahuas del norte de Veracruz, y sí no había tal diferencia, porque hombres y mujeres, los nahuas trabajaban de manera mucho más colectiva y las mujeres de las otras regiones eran diferentes. Aquí el problema que ellas planteaban era cómo pasar de nuestro proceso de entendimiento de cómo somos, de nuestro derecho a participar, a defender y participar en la defensa no solamente de nuestro territorio, sino de nuestras demandas como común. En ese sentido, quisiera preguntarles, ¿cuáles identifican que son las demandas hoy de las mujeres y cuál es el espacio que ellas tienen para ir para satisfacer esas demandas? De las que ustedes, pues, o de las que ustedes han trabajado. Porque incluso se los pregunto porque hicimos un webinario de mujeres defensoras de la tierra de 3 lugares, de Sonora, justamente de Tosepan y justamente de Mérida. Y ellas, y se los voy a decir así, lo que ellas planteaban. Lo que yo voy, insisto, pero lo que quisiera es que me escucharan nuestras voces. Y que en el caso de las mujeres de Yucatán aprendieran lo que hemos aprendido para enfrentarnos a la situación de riesgo.
O la señora de Sonora, que desafortunadamente falleció hace 4 meses, nos dijo, mi voz tiene que escuchar todo el mundo. En este planteamiento que ustedes hacen, ¿cuáles son, vuelvo a repetir la pregunta, demandas de las mujeres y cuál es dentro de esas demandas, qué expectativas tienen mujeres para buscar soluciones? No sé si quieres empezar, Marce. Oh, Sí, sí, adelante. Bueno, en mi trabajo reciente con una organización que se llama la FEMU Carinab, que es una organización eh, feminista y defensora de la tierra. mm, Claro, una de las voy a hablar desde mi trabajo con ellas, ¿no? Una de las demandas es digamos, el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y que se elimine la violencia de género que sufren, ¿no? En los territorios, doblemente o triplemente, ¿no? Entonces, digamos, este reconocimiento de que son estos cuerpos de las mujeres y de algunas mujeres en específico las que sufren todas estas violencias acumuladas, ¿no? Porque si bien el hombre no es el enemigo, y creo que acá es, no sé, acá yo no tengo una respuesta, ¿no? En algún momento hay que reconocer, ¿no? Que sí, si tu pareja te violenta, pues tiene que sufrir una consecuencia, ¿no? Entonces, cuál, cómo y cuándo es algo para discusión, pero bueno, creo que si no eliminamos estas violencias y si no se garantizan derechos reproductivos universal, mm, no vamos a avanzar sustantivamente para la justicia, ¿no? Para la justicia sí en sentido general. ¿Qué condiciones pueden habilitar esto de mi experiencia? También los espacios organizativos, porque muchas mujeres en general, ¿no? En algunos espacios evidentes marcados por la violencia directa es más evidente, pero que la voz no tiene valor, lo que decías tú, ¿no? Que la voz de las mujeres no tiene valor y muchas veces muchas mujeres no hablan y no quieren, por miedo a represalias, manifestarse. Entonces, acá los espacios organizativos son para mí importantes porque cumplen esta función de acuerpar, como dicen las ecofeministas, de contener, de sostener, pero también de valorar. Una amiga que también ha ido al Círculo de Mujeres, Paz Chávez, que hizo una investigación etnográfica y cuantitativa. Mezcló las dos técnicas con mujeres purépechas y con indígenas en Ciudad de México. Y finalmente todo lo remitía, estudiaba participación política, ¿no? Le remitía a las redes que formen las mujeres y a la autoestima mujeres para poder eh, hacer escuchar su voz, que es lo que estás diciendo tú, Balbina, ¿no? Las entrevistas y las encuestas remitían a esto. Y claro, para generar autoestima no es que tú nada autoestima necesariamente, ¿no? O que la educación te la da, sabemos, tampoco se ha accedido a, a educación y sí es importante, pero no necesariamente te da autoestima, ¿no? Y en estos contextos de violencia, lo que le daba la investigación a Paz era que la autoestima se podía generar de este relato, de esta organización entre mujeres, ¿no? En todos niveles. Entonces creo que no nos debemos olvidar esta que em, tenemos que reconocernos también como parte de este problema de la naturaleza, que lo que afecta los territorios afecta a territorios, con los territorios ambientalmente eh, por su diversidad ecosistémica, pero todos los territorios, ¿no? Creo que con sus matices y sus diferencias, evidentemente, pero reconocernos como parte de estos problemas eh, es fundamental, ¿no? Y que los aprendizajes son para todas, no solo para las mujeres indígenas. Me callo. Gracias, Merced. Islen. bueno, voy a ser rápida, pero voy a traer a Donna Haraway, que ella tiene un concepto que puede ayudar bastante, por lo que se me hace un camino
muy plausible, que es lo de simpoiesis, que es lo de hacer con, ¿no? De hacer junto, en que la principal demanda que yo veo sigue siendo lo de la voz, de ser escuchada, pero de ambientes seguros de escucha y de participación. Y esa voz, así como el poema de Catarina que yo traje al principio, no es una voz indicada. Me parece que es muy sintomático de ese momento del cambio climático o de colapso, que esas mujeres hablen vocalizando, ¿no? Expresando los sentidos más colectivos y la voz de la naturaleza, ¿no? Y en el derecho se habla, ¿no? De los derechos de la naturaleza. Por ejemplo, el poema de Catarina habla de eso, que se ponen ahí como voz del río. Catarina, por ejemplo, me habla mucho de la ancestralidad, ¿no? Entonces, un pensamiento decolonial, pero que no es abstracto. Ella me enseña, por ejemplo, que ay, no es una fruta que hay en México, aquí se llama yaca, es una fruta tamaño así gigante y que alimenta a una familia y es súper rica en fierro, ¿no? Dice que reconoce a la ancestralidad cuando está abajo de un árbol que plantó su abuela, y ella no lo conoció, pero cuando está muy angustiada y ahí tiene fruta, esa fruta desciende como si fuera un abrazo. Entonces, eh, ella cuando planta, no planta pensando Te estamos perdiendo, Giselle, algo. que ella va a cosechar yaca, porque de que la demanda es colectiva y es de la internet ya no quiere que yo hable. A ver si ¿No? ahora No ya te, sé, a ver, ya te escuchamos. ¿ya? Bueno, entonces que la Ya Apaga te tu volvimos a cámara, perder. Apaga Gisleta. tu cámara, Apaga tu Giselle. cámara, sí. principal demanda son demandas por paz. Es que, A a ver, ahí ver, parece ser que si empiezas a hablar, ¿me escuchan ahora? sí. Mm, Bueno, la, oh, qué mal. la demanda No, no te escuchamos nada. como Y si te vuelves, te por desconectas y te una voz vuelves a conectar. no, ya fue. Es que no te escuchamos nada. Si te desconectas y te vuelves a conectar. Esperemos que sí se pueda conectar. Mientras, es, yo sí quisiera hacer una última pregunta que tiene que ver con em, si estas experiencias, bueno, ¿cómo identifican cuáles son los desafíos que enfrentan o que quieren enfrentar las mujeres? Giselle, a ver, ya estás otra vez. Si quieres abrir tu micrófono. A ver si me puedo despedir, por lo menos. Ya te escuchamos, Bueno, a ver, creo que estamos hablando de demandas de las mujeres. las Ujú, demandas como colectivas. ujú. Son demandas históricas, ¿no? Es por una escucha, por una voz, que no es apenas voz individualizada y en el presente, en el aquí y ahora.
Es una demanda por voz de sus ancestros, ¿no? Es una demanda de gritar dolores que son muy antiguos y al mismo tiempo vocalizar una demanda que es de la tierra, porque lo sienten sus cuerpos. Es algo que a mí me impresiona muchísimo. Por ejemplo, cuando pedimos para hacer dibujos de cuerpo territorio, preguntamos si sienten, ¿no? Cuando escuchan sobre la violación de la destrucción de una floresta o la entrada de la maquinaria de la minería. Ellas relatan dolores porque es como si fuera contra sus propios cuerpos. Entonces, las palabras que usan incluso son muy marcadas de ese sentimiento y ahí retomo a Donna Haraway de Sin Poiesis, ¿no? Es porque están juntas, el territorio apartado, el cuidado y la defensa de la comunidad no es apartada porque ahí están sus hijos, y ahí están sus padres, sus madres. Entonces, el Sin Poiesis que a Donna Haraway y sistematiza académicamente y que parece tan fluido para el académico, en esas mujeres es corporal, es visceral. Entonces, cuando pregunta sus demandas, no es sobrevivencia, es vivir en paz, es poder cantar. Ellos me hablan mucho de la fiesta, cómo sobreviven a eso todo, con fiesta, o sea, con la celebración cotidiana, cuando preguntamos, ¿no? ¿Cómo es eso del presente, de la supervivencia, del cuidado, como si fuera algo lejano? No, es del cuidado. Tenemos que hacer una fiesta, súper fiesta, porque es una obligación espiritual. Y se le dice un poco la pregunta es, ¿por qué hacer la fiesta si tenemos tantas otras demandas políticas y de lucha y de no sé qué? Porque si no hacemos la fiesta para el santo, nos vamos a enfermar. Entonces ahí otra vez ¿no? Sus demandas por belleza, por fiesta, por el cuidado, por las planticas que en sus casas, son demandas que hablan de una dignidad de sobrevivencia. Y no necesariamente la demanda y el pedido de voz es algo racionalizado, como piensa una política pública. Entonces, cuando Marcela estima, yo veo autoestima cuando su demanda es, no, no voy hoy al encuentro porque tengo que dar mi casa. Y como feminista yo diría, ya no arregle porque ese es un servicio que no acaba nunca. Entonces, yo no ordeno mi casa, no ordeno mi pensamiento y no sé qué voy a hacer ahí contigo. Entonces, pasan por otras lógicas que todavía intento co- comprender, pero No, Gisela, otra vez es- te volvimos a perder. son múltiples demandas, pero la primera es sobrevivir. Ok, gracias. Cuando antes de que te volvieras a conectar, le pregunté como última pregunta, ¿cuáles serían los desafíos que presentan las mujeres o para las mismas desde tomando ustedes como un medio? ¿Qué dicen las mujeres, sus desafíos? Marce, Si quieres, por voy yo. comentarlo. Bueno, yo creo que hablar de las mujeres es complejo, ¿no? Porque, digamos, hay mucha diversidad y eso quieren, creo que puede ser un reto, ¿no? Y tal vez injusto homogeneizar, pero hablando de los desafíos para el futuro desde los feminismos, creo que eso sí podría responderlo mejor. Yo sería, de cara a la crisis climática, ¿no? Sería poner las actividades de reproducción en el centro de la toma de decisiones. Sobre todo lo demás que puede producirse, ¿no? Sobre las actividades de producción. Por ejemplo, la COP habla de justo y todo, pero sigue produciendo esquemas productivistas sobre la reproducción de la vida. Entonces, la soberanía alimentaria
es fundamental para garantizar que otros mundos en diversos puedan existir, ¿no? Eso creo que em, es una demanda importante desde los ecofeminismos, ¿no? El hecho de poder ver tierras y territorios sin y aceptar que son valiosos, no por lo que producen a gran escala, se sostienen y lo que habilitan en el presente, y que esto está en las discusiones y en los esquemas proteccionistas de cómo salir de la crisis climática, me parece importante, ¿no? Em, Sí, yo creo que lo dejaría ahí, ¿no? Como que es otra vez de retomar, de ver las necesidades presentes en el centro de las decisiones, ¿no? Gracias, Gisleni. No sé si me escuchan. No. Ah, Gisleni, no, no te escucho, se pierde tu voz, se Es entrecorta. muy simple. Ahí pasa. Pero bueno, eh, me parece que el gran desafío, el reto es la sobrevivencia humana. Es cómo vamos a sobrevivir de ellas, de todas nosotras. ¿Qué proyecto de mundo, de vida tenemos? Grandes cuestionamientos. Me enseñan demasiado porque hay algo de que nosotras estamos sobreviviendo hace siglos. El apocalipsis nos llegó hace siglos y todos los días sobrevivimos al apocalipsis. Lo que ellas me traen como enseñanza, ¿no? Y cuando yo me siento que no se puede multinacional o no se puede parar un megaproyecto del Estado que mesa las relaciones, ellas me dicen, mis ancestras sobrevivieron a cosas mucho peores, ¿por qué yo voy ahora? Entonces, se me hace un sentido de urgencia que yo no tengo, de supervivencia, ¿no? De superación, sin romantizarlo, porque lo hacen desde condiciones muy brutales, pero hacen con un tiempo ese cultivo de la alegría que la academia no nos ve como algo importante. Entonces, yo aprendo con ellas más de lo que yo me di o apoyo. Me parece que esa es una relación gana-gana que no estamos acostumbrados en lógicas de capital. Entonces, el gran desafío es cómo superar con esas otras lógicas de solidaridad a estos, y que no sabemos cómo descolonizar, ¿no? De nuestro cotidiano y del pensamiento. Y ellos se me hace como el aporte. Y y ya, Ya, Valentina, perdón, ah, no, Ernesta. este, sí, el internet está muy intermitente y Ahora. logramos medio entender y o medio escucharte. No sé si alguna de ustedes quiere hacer una reflexión, un comentario, una pregunta, una, un saludo, algo para poder cerrar esta sesión. Ángeles, Hola, pues antes que nada, muchas gracias por este seminario. Para mí fue como muy interesante escuchar sus posturas.
algo que me quedó como, bueno, como el título del seminario decía como COP30, siento que al final de cuentas un poquito como que la cosa no está como tan inmersa, ni siquiera está como en la agenda, ¿no? Hablar como sobre ese tipo de cosas por los distintos motivos que ya han mencionado, pero sean como en general todo es urgente, pero a lo mejor temas prioritarios que entrarían como entonces en el contexto de la COP, ¿no? Que a lo mejor yo, ya nada más como manera de resumen o un análisis, como que esa sería mi participación. Mm, Ay, Este, sí, la, co- era El el pretexto. momento histórico, el contexto para analizarlo. Hay un acuerdo de París donde después de 20 años, poner o buscar la voz de las mujeres a nivel internacional. Y esto implicaba no solamente el que la voz de las mujeres estuvieran ahí, de diversos países, sino que también obtuvieran un presupuesto y un financiamiento. Y que los países de manera transversal incorporaran la perspectiva de género en las políticas. Y que particularmente se lograra elaborar un programa este, que está asociado a los compras nacionales de cada uno de los países, que sí son vinculantes, que se hicieran programas que se hicieran, se comprometieran los países en atender las demandas específicas, ¿sí? En la medida, y este sería mi conclusión, la medida de que no estén las demandas de las propias mujeres en estos espacios internacionales, diferente, nos vamos a quedar a nivel muy local y no va a haber, se corre un riesgo el que no haya posibilidades de escuchar las demandas de las mujeres y que se queden a nivel muy local, porque la dificultad de las mujeres para tomar decisiones, incluso sus comunidades, es limitada. Y dos, el trabajo de cuidados que te absorbe todo el tiempo, hace tengan menos información, menos conocimiento sobre las problemáticas, porque eso se lo dejan y delegan a los hombres y sean los hombres los que sigan decidiendo. Y en tercer lugar, el otro riesgo es que cuando muchas veces se reciben recursos, los espacios internacionales, terminas legitimando una serie de acciones que no obviamente convienen a las mujeres. O sea, son dos riesgos que se viven y que en los tres ejemplos que menciono, la carga de las consecuencias las reciben las, ¿no? Y eso es lo que es una preocupación he entendido que estos 30 años de trabajo sobre el tema sigue sin irse. Desde que salí de campo hasta que he trabajado en el público o estudiado sobre estos temas, es sin estar la voz de las mujeres, ¿no? Eso, porque no hemos que salten a los diferentes espacios, ni siquiera a nivel comunitario, por una situación que es preocupante y que Marcelo mencionaba, de alguna manera, la violencia que viven al interior de sus comunidades también esto impide. La otra que he escuchado mucho es cómo las mujeres han decidido quedarse como las cuidadoras de la tierra como extensión de sus casas, convencidas de que ese es su rol. Y bueno, vuelvo a presentar la situación. Las mujeres siguen ciseadas, sin tener voz en la toma de decisiones, ni siquiera, y sin satisfacer o buscar la manera de satisfacer sus necesidades. No como agente externo, buscar espacios donde ellas puedan presentar sus necesidades
escuchadas y sean atendidas. Esto todavía no lo hemos logrado. Bueno, esa es una reflexión mía, independientemente del trabajo frente a la COP, es muy limitante, pero que tiene ese contexto, ¿no? Muchas gracias, Ángeles, por tu pregunta. Muchas gracias, Ana Carolina, por tus preguntas. Yo sí quiero agradecerles mucho a Marce y a Giselle por compartirnos sus experiencias, sus reflexiones, porque de repente sí se convierten en la voz de estas mujeres, ¿no? A través de ustedes, con todo y el riesgo que se corre de interpretarlas, pero que bueno, finalmente es importante es escucharles, escuchar su experiencia, escuchar el trabajo que realizan y agradecer en nombre de Colaboratoria el esfuerzo de que estén aquí, el esfuerzo de compartir estas experiencias, estas reflexiones, y a todas las asistentes también agradecerles que hayan participado en esta ocasión, en este webinar, y próximamente estaremos informando de nuevos eventos para poder a Giselle en términos de buscar una voz para las mujeres, de la diversidad de mujeres que somos. Pues muchas gracias a todas y que tengan una excelente.